El señor José Pedro Castillo Terrones ha sido renuente a acatar las disposiciones de este tribunal. Al momento de identificarse, se va a dejar constancia de su presencia. Bien, por la defensa, señorita juez, señor... También para dejar constancia, señorita juez, que nosotros nos hemos acercado a conversar con el señor Castillo Terrones y él nos ha manifestado con respecto a su postura, que es que no acepta este juicio y al mismo tiempo, como efecto colateral, no acepta esta defensa. Pero, señorita juez, estamos en el momento de la presentación de las partes procesales o de las partes procesadas o los sujetos procesales. En este estadio nosotros no compartimos el criterio de que no se le que no se le haga la presentación al señor Castillo Terrones. Hay que tener en cuenta que nuestro Código Procesal Penal también tiene con respecto a las situaciones en las cuales las personas que forman parte del proceso podrían ser de alguna u otra manera por parte de su judicatura emplazados al momento de conversar o al momento de presentarse o al momento de ejercer su libertad de libre expresión. Frente a ello, señorita juez, nosotros solicitaríamos que su judicatura permita que el señor José Pedro Castillo Terrones ejerza su derecho a presentarse en esta audiencia. Traslado al Ministerio Público. Consideramos que la conducta reiterativa del acusado ha sido bastante evidente. Compartimos la posición adoptada por la sala. Bien. Este tribunal precisó que ante los incumplimientos de las reglas de orden y disciplina en este tribunal, el acusado Castillo Terrones ha venido reiteradamente desobedeciéndolo. Por eso se dispuso que solamente se consignara su presencia al momento de la identificación. La defensa ha solicitado que se deje constancia de su presencia. Eso forma parte de la libertad de expresión. Sobre el particular, el tribunal va a emitir la siguiente decisión. Dado cuenta en audiencia pública, habiéndose constatado en la sesión de audiencia anterior de fecha 21 de abril del 2025, el incumplimiento reiterado a las disposiciones de orden y respeto emanadas por este Supremo Tribunal por parte del acusado José Pedro Castillo Terrones, en el juicio oral seguido en su contra y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Considerando, primero, el artículo 14, inciso 3, parágrafo D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, proclama el derecho de todo acusado a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. El derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio oral puede inferirse inmediatamente del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Segundo, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En concordancia con ello, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto, entre otros, al derecho a ejercer su autodefensa material e intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley. Tercero, el artículo 103 de la Constitución establece que dicha norma fundamental no ampara el abuso del derecho. En concordancia con ello, el artículo 2 del título preliminar del Código Civil regula que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. En ese sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que ningún derecho fundamental puede ser considerado ilimitado en su ejercicio. Antes bien, los límites que a estos se pueden establecer son intrínsecos, es decir, que se desprende de la naturaleza y configuración de este derecho, y extrínsecos que se derivan del ordenamiento jurídico cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.
Cuarto, asimismo, es necesario tener en cuenta que es un bien constitucional de necesario amparo la observancia plena del debido proceso, conforme así emana del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, en mérito al cual toda persona tiene derecho a cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden sus derechos, se brinde una solución oportuna y pertinente conforme a las instituciones procesales y legales correspondientes. Quinto, el numeral 1 del artículo 356 del Código Procesal Penal establece que en el juicio oral, como etapa principal del proceso, se desarrolla en estricta observancia del principio de inmediación e identidad física del juzgador y presencia física obligatoria del imputado y su defensor. Asimismo, la continuidad y regularidad del juzgamiento requiere de específicas disposiciones que garanticen el orden y respeto a los sujetos procesales para su efectivo desarrollo. Sexto, el numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el Tribunal de Juzgamiento tiene potestad disciplinaria para mantener el orden y respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio, recayendo esta potestad sobre todos los que intervengan en la causa, siempre que impida la continuidad del juzgamiento. El numeral 3 del mismo artículo señala que cuando la expulsión recaiga sobre el acusado se dictará la decisión apropiada que garantice su derecho de defensa. A su vez, el artículo 364, inciso 5 del mismo cuerpo de leyes, confiere al juez el poder discrecional para resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. Debemos también recordar lo que señala el Código de Ética del Abogado en su artículo 6, que señala como deberes fundamentales del abogado, inciso 1, actuar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe, así como el del honor y dignidad propios de la profesión. El inciso 3, cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones profesionales establecidas en la ley y en las normas del Colegio de Abogados que pertenece. Artículo 7, obediencia a la ley. El abogado debe obedecer la ley, no debe inducir a otros a que la infrinjan. Artículo 58. El abogado debe aconsejar a su cliente que cumpla las órdenes de la autoridad, debiendo informarle sobre las consecuencias legales de incumplir los mandatos de la autoridad. En el supuesto que el cliente realice actos indebidos o actuaciones indecorosas, el abogado deberá exhortarle que rectifique y cese su inconducta. Finalmente, la Ley del Servicio de la Defensa Pública establece como deber del defensor público orientar al usuario en el ejercicio de su defensa material. H. Observar en todo momento una conducta recta guiada por los principios de probidad, lealtad y buena fe. ¿De qué artículo esos incisos? De la Ley del Servicio de la Defensa Pública. Asimismo, debe señalarse que el artículo 49 del reglamento normativo de este tribunal, del Tribunal Constitucional, aprobado mediante resolución administrativa 095/2004, establece que el tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Civil. Las multas pueden ser de 10 a 50 unidades de referencia procesal. A su vez, el citado dispositivo del Código Objetivo establece que son deberes de las partes, abogados y apoderados, entre otros, a proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso. B. No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales. C. Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agravantes en sus intervenciones. Y D. Guardar el debido respeto al juez, a las partes y a los auxiliares de justicia. Estamos refiriéndonos a la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 1742-2010, caso Laurinda Yantoy Villegas. Finalmente, como lo sostuvo el Tribunal Supremo Español en su sentencia
355 del 2014, del 14 de abril, el órgano jurisdiccional tiene el poder disciplinario para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al tribunal y a los demás poderes públicos, motivo por el que la actitud combativa, obstructiva, dilatoria del acusado que obstaculice el normal desenvolvimiento del juicio oral, incluso pese a los llamados al orden, justifican que se tomen las medidas disciplinarias necesarias. Ahora bien, es de verse que desde la primera sesión del presente juicio oral, esta Sala Penal Especial fijó, entre otras reglas procesales, el respeto al órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la sala de audiencias. Asimismo, se fijó como regla encontrarse prohibido de agraviar, interrumpir y abandonar la sala injustificadamente, lo cual se ha venido reiterando en las sesiones de audiencia. En la sesión de audiencia del día 4 de abril último, atendiendo las inconductas del acusado, al momento de solicitarse su identificación expresando calificativos que agravian la investidura del tribunal, se dispuso que se consigne solo su concurrencia en la sesión de audiencia, ante lo cual su abogado defensor planteó recurso de reposición, alegando que se le informe qué disposición legal facultaba al tribunal a que solo se consigne su presencia en el juicio. Se declaró infundada dicha articulación. Se ordenó se le informe directamente al acusado su derecho a identificarse como lo hacen los demás acusados, limitándose al objeto del momento procesal. Pese a ello, en la sesión de audiencia del día 22 de abril último, al requerirse la identificación al acusado Castillo Terrones, una vez más ha incumplido las disposiciones de orden y respeto emanados por este Supremo Tribunal, concretamente señalando a la directora de debates que iba a formular una acusación constitucional, entre otros términos. Patrón de conducta que ha sido reiterativo. En ese orden de ideas ha sido necesario dictar las medidas disciplinarias indispensables para la continuidad y persecución regular del juicio. Es cierto que todo acusado tiene derecho a estar presente en el juicio y a su defensa material, pero este derecho no es absoluto y no puede ejercerse de manera arbitraria, ni ampara estrategias que contravienen los principios de buena fe, probidad, respeto al tribunal y orden en la sala de audiencias, y que tiene por fin obstaculizar el desarrollo normal del mismo. Este tribunal, representado por la Dirección de Debates, ha venido conduciendo el juicio con estricto respeto al debido proceso, el derecho de las partes en general y la defensa de los acusados en particular, ponderando todos los derechos convergentes y adoptando la solución pertinente para la vigencia de los principios estructurales que informan el proceso penal. Por ello se ha dispuesto que al momento que corresponda a la identificación del acusado Castillo Terrones se consigne su concurrencia, lo cual no coacta el ejercicio de su defensa material en el momento procesal oportuno. Se debe disponer además que el abogado defensor instruya a su patrocinado sobre sus derechos y deberes en el juicio, como las consecuencias legales del incumplimiento de los mandatos de la autoridad, así como orientarlo sobre el ejercicio de su defensa material en el supuesto que el cliente realice actos indebidos o actuaciones indecorosas. El abogado deberá exhortarle que rectifique y cese su conducta. Por estas razones se resuelve declarar infundada la petición de la defensa, precisando que ello no coacta el derecho a efectuar la defensa material del acusado en el momento procesal oportuno, en el marco de los precitados principios. Disponer que el abogado defensor instruya a su patrocinado sobre sus derechos y deberes en el juicio, sobre las consecuencias legales de incumplir los mandatos de la autoridad, así como orientarlo sobre el ejercicio de su defensa material. En el supuesto que el cliente realice actos indebidos o actuaciones indecorosas, el abogado debe exhortarle que rectifique y cese su inconducta. Es la decisión del tribunal. Muchísimas gracias, señores y señores jueces. Escuchado atentamente la resolución emitida. Con respecto a ello, vamos a plantear un recurso de reposición al respecto, formulando que el agravio que se nos realiza es de carácter procesal y también de carácter material o de carácter de derecho, judicando. Señores jueces, ¿por qué razones esta defensa pública asumió esta defensa? Una vez más, lo repetimos, el día 11 de marzo del año 2025.
En dicha audiencia se nos reasignó, porque venía ya por asignación a otro abogado defensor. Todas las oportunidades que nosotros hemos tenido de poder acercarnos al señor Pedro Castillo Terrones han sido negadas en ese extremo. No se nos permite dirigirle ningún tipo de informe. El señor nos menciona que no acepta el juicio y por efecto no acepta la defensa pública. Una vez más nos encontramos frente a una situación en la cual su judicatura nos exige informarle al cliente con respecto a sus derechos. Ustedes claramente se lo están instruyendo en este estadio. Hay que tener en cuenta que somos una defensa asignada por su judicatura. Si bien es cierto, eso no media que nosotros podamos acercarnos al señor a solicitarle que nos escuche, pero es claro y es también presencialmente por parte de ustedes, cada vez que uno le quiere manifestar con respecto a sus derechos o con respecto a este proceso, el señor Pedro Castillo es renuente en ese extremo. Y en todos los extremos. Señores jueces, en ese caso se nos está diciendo que nosotros, de acuerdo al Código de Ética y de acuerdo al código de las reglas de lo que es el ejercicio de la defensa, nosotros debemos informarle. Y es bueno, ustedes lo acaban de hacer. Hacemos eco de lo que ustedes acaban de manifestar hacia el señor Pedro Castillo Terrones. Ustedes nos brindan la oportunidad, dado que estamos a través de ustedes asignados al señor Pedro Castillo Terrones, y lo mismo que ustedes acaban de informar, en este momento también se lo repetimos, dado que ustedes le acaban de informar. A través de ustedes nos adherimos a lo que ustedes nos acaban de decir con respecto a los derechos y deberes del ciudadano dentro de un proceso. En este momento nos dirigimos al señor Pedro Castillo Terrones, que no acepta nuestra defensa, que no acepta al defensor público, pero en ese extremo sí, lo que ustedes han manifestado, hacemos eco con respecto a sus deberes y derechos. Con respecto, señores jueces, a que el señor Pedro Castillo Terrones el día de hoy no ejerza su derecho a presentarse. Se nos ha informado los derechos constitucionales, derechos convencionales, los derechos ya emitidos por distintos órganos, sobre todo con respecto a lo que él dentro de este proceso ha venido de alguna u otra manera, de acuerdo a la postura, que viene infringiendo de alguna u otra manera hacia las partes que ustedes representan. Nosotros en ese extremo, señores jueces, encontramos que la fecha del día 22 de octubre, el señor Castillo Terrones hizo una manifestación con respecto a un derecho de comunicar, a comunicar sobre un dato, sobre un hecho que él quiere realizar. Eso me parece que está dentro del derecho de informar también, ¿no? Lo que él desea hacer con respecto a este proceso. Con respecto a lo que el señor Pedro Castillo realizó anteriormente, si bien es cierto, sus judicaturas sí tienen el deber en estos casos, ¿no?, de ejercer lo que es comunicarle al señor Pedro Castillo Terrones. Pero hay que tener en cuenta que primero se le debe apercibir. Es decir, el apercibimiento es uno de los conductos regulares en los cuales se le comunica al usuario con respecto a el ejercicio de sus derechos. El apercibimiento, nosotros que hemos estado aquí presentes durante ese proceso, no se le ha escuchado. Que ustedes hayan manifestado que le van a ejercer algún tipo de multa, que ustedes van a ejercer algún tipo de sanción con respecto al artículo 364, en el caso que él continúe, o en el caso que de manera inmediata él realice este acto de comunicarles a ustedes o de generar algún tipo que su judicatura, que su colegiado se sienta agraviado.
Entonces, ese apercibimiento es importante comunicarle, porque ustedes tienen el poder de dirección, ustedes son los directores de este proceso, ustedes tienen el poder discrecional de imponer disciplina, no solamente al señor Pedro Castillo Terrones, sino también a nosotros los abogados. Ese apercibimiento es importante dentro de este proceso, para que todas las personas aquí presentes sepamos, si es que no entendemos, que en el caso que realicemos en un acto posterior, ya nuestra conducta va a ser sancionada, entonces, o amonestada. Frente a ello, señores jueces, nosotros decidamos que en ese extremo, ante no la existencia del apercibimiento hacia el señor José Castillo Terrones, solicitamos que se le aperciba primero y posteriormente, si en caso su judicatura va a emitir algún tipo de sanción, ya esto sea bajo esas condiciones. Eso es todo, señor juez. Traslado al Ministerio Público. Bien. Observamos en el recurso trazado por la defensa técnica que no ha hecho una disquisición hermenéutica entre lo que viene a ser los derechos que le corresponde a un imputado dentro del escenario de un juicio oral, es decir, el deber de guardar el respeto a su judicatura. No ha establecido el agravio, solamente se ha limitado a establecer de manera sumaria de que se le debe realizar el apercibimiento. Sin embargo, conforme lo establece el artículo 384 del Código Procesal Penal, establece deberes bajo el principio de legalidad que deben ser acuñados y establecidos por la defensa, cualquiera sea la condición de esta. Consideramos muy acertadamente que también no ha establecido de qué manera se le está restringiendo el derecho de defensa. Desde la sentencia de la Corte Interamericana del caso Ruano Torres se establece de que el derecho a la defensa no es de carácter ilimitado. Por el contrario, se establece límites como cualquier otro derecho fundamental en un Estado constitucional de derecho. Consideramos que el deber y el apercibimiento, tomando en consideración la facultad disciplinaria que establece el artículo 364 del Código Procesal Penal, habilita sin necesidad del apercibimiento que ha esbozado la defensa técnica. ¿Por qué razón? Por las razones que ustedes han esgrimido en la resolución. La conducta ha sido reiterativa y es evidente con las sesiones que se ha verificado y lo ha consignado. Por esas consideraciones, el Ministerio Público considera muy respetuosamente que se debe desestimar el recurso trazado por la defensa técnica. Señores jueces, esta defensa va a recurrir al iura novi curia. Si bien es cierto, nos encontramos dentro de un proceso oral, está representando los articulados. Ustedes conocen prácticamente la defensa, presenta el hecho sobre la base que ustedes han manifestado. Bien. Y solicitamos que el tribunal va a resolver. Bien, el tribunal va a adoptar la decisión correspondiente. El abogado defensor del acusado Castillo Terrones ha planteado reposición respecto de la resolución dictada por el tribunal. Ha señalado de que en este caso él ha asumido la defensa de su patrocinado por disposición del tribunal y como es evidente, él mismo ha manifestado que no acepta la defensa pública ni tampoco acepta el juicio. En ese sentido, él se ha acercado para que le escuche sin éxito. Pero respecto de los derechos y deberes del procesado, así como de las obligaciones de los abogados, él hace eco respecto de lo que el tribunal ha indicado y que también lo ha escuchado su patrocinado, y sobre ello se adhiere y acepta. Pero considera que lo acontecido el día 22 de abril constituye un derecho del procesado de comunicar algo que quiere expresar y por tanto no se le ha percibido previamente sobre ello y considera de que las sanciones deben tener una gradualidad y debe primero apercibírsela. Al correrse traslado al Ministerio Público ha señalado
que la Judicatura ha expresado cuáles son los deberes y derechos de los abogados y de los procesados en un juicio. Y además ello se encuentra avalado por lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal. Además, que ningún derecho ni el de defensa es ilimitado, tiene límites y el tribunal tiene facultad disciplinaria. El abogado no ha indicado concretamente cuál es el agravio que se le ha causado. Sobre el tema debemos señalar que la reposición, según lo dispone el artículo 415, importa que el juez examine nuevamente su decisión. En el caso, la decisión ha sido dictada teniendo en cuenta las inconductas reiteradas del acusado Castillo Terrones, que se reflejan en las incidencias objetivas acontecidas en las sesiones de audiencia y tiene el respaldo legal y constitucional al cual se ha hecho alusión en la resolución contra la cual se interpone la reposición. Ahora, respecto de lo que señala el abogado, que la expresión del acusado es su derecho a comunicar a la comunidad algo que desee expresar. Esto, de acuerdo a cómo ha acontecido, no lo es. Representa una amenaza a la imparcialidad del tribunal. Y respecto de que los apercibimientos no han sido gradual, tampoco se condice con los hechos. Las reglas han sido expresadas, incluso en anterior sesión del 4 de abril, ya también se le impuso la misma medida, la cual ha venido desobedeciendo. Como reiteramos, ningún derecho es absoluto. Ello no riñe con su derecho, el derecho del señor Castillo Terrones a ser oído en juicio y a declarar formalmente y a su derecho a su autodefensa, en el modo y forma de ley. Respecto al marco de imputación de la acusación. Respecto al marco legal de la imputación y en el marco de los principios que regulan un proceso penal. Debe recordarse también que los abogados deben actuar con buena fe y probidad procesal y no pueden avalar conductas procesales. Bien, en ese sentido se declara infundada la reposición planteada. Continuamos con el juicio. Corresponde las testimoniales. ¿Con quién comenzamos? Señorita juez, solamente para que deje constancia, los apercibimientos entonces ya fueron realizados al señor Pedro Castillo y también a la defensa, ¿correcto? Eso, por favor, en la resolución no se nos ha manifestado. Se ha dicho nada más que se ha venido reiterando una conducta y que al inicio del juicio se deja plantearon. Constancia de lo que usted está diciendo. Muchísimas gracias. Ya. Señora directora de debates, con su venia, para informar que en la fecha han concurrido a la audiencia los testigos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Usted ha sido ofrecido como testigo en este juicio. Vamos a tomarle sus generales de ley. ¿Sus nombres y apellidos completos? Félix Inocente Chero Medina. Lugar y fecha de nacimiento. Castilla, Piura, 22 de junio de 1970. Nacionalidad. Peruano. Edad. 53 años. Profesión o ocupación actual. Abogado. Estado civil. Casado. ¿Puede brindar su domicilio al interno? Al interno, por favor. ¿Profesa alguna religión? Sí, soy católico. Bien. ¿Tiene algún vínculo de parentesco, afinidad o enemistad con estas personas? José Pedro Castillo Terrones. Ninguno. Willy Arturo Huerta Olivas. Ninguno. Betsy Betsabe Chávez Chino. Ninguno. Justo Jesús Venero Mellado. Ninguno. Manuel Elías Lozada Morales. Ninguno. Aníbal Torres Vázquez. Ninguno. Bien, póngase de pie para el juramento. ¿Jura usted, por Dios, decir la verdad respecto de lo que se le pregunte en este juicio? Lo juro. Bien, de lo contrario, usted puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Totalmente. Bien. Usted ha sido ofrecido por la defensa de la señorita Chávez Chino. Tiene la palabra el señor abogado defensor. Gracias, señora magistrada.
Señor testigo Félix Chero Medina, muy buenos días. Buenos días. Le voy a hacer algunas preguntas directas. Señor testigo, ¿a qué actividades se dedica a la fecha? A la fecha soy consultor en la firma Sacher Abogados y Consultores. ¿Dónde queda? ¿Dónde? Es una firma legal que está instalada en la ciudad de Chiclayo, lugar donde ejerzo mi profesión y que tiene alcance a nivel nacional. ¿Qué actividades realizaba usted el día 7 de diciembre del 2022? Objeción, señora magistrada, por impertinente, por cuanto hemos verificado que la declaración del testigo, la utilidad y pertinencia está circunscrita al día 6 de diciembre de 2022. A ver, permítame. Ya, la reformulo. Bien. ¿A qué se dedicaba en el mes de diciembre del 2022? En el mes de diciembre del año 2022 ejercía el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Diciembre, hablé de todo diciembre. Hasta el día 7 de diciembre del año 2022 ejercía el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué actividad realizó el 7 de diciembre del 2022? Objeción, señora magistrada. La impertinencia continúa por cuanto el testigo únicamente ha sido ofrecido para dar detalles respecto al día 6 de diciembre de 2022. A ver, este testigo fue ofrecido por la Fiscalía. Luego se desistieron y por comunidad de prueba se optó por que la defensa lo ofreciera como tal. Señora magistrada, me parece que este testigo fue ofrecido por el exacusado Sánchez Palomino, No. en el cual se circunscribió. A ver, vamos a verificar, ¿bien? Señora magistrada, si me permite, efectivamente, para aclarar y para abreviar, efectivamente fue ofrecido por el señor el señor procesado Roberto Sánchez Palomino. Nosotros en nueva prueba lo ofrecimos por la cercanía que tenía, digamos, en el momento de los hechos y porque la versión estaba, lógicamente, circunscrita a lo ocurrido el día 7 de diciembre. Entonces, por comunidad de pruebas se aceptó su incorporación como testigo, pero no es que nosotros lo hayamos pedido solamente para que declare sobre lo que ocurrió el día 6. Bien, nuestro pedido fue para que declare sobre lo que ocurrió no solamente el 6, sino también el 7 de diciembre, porque estuvo presente. Y además, señora magistrada, el señor declaró Sí, el pero día 9. no demos datos de que el testigo está presente. Vamos a verificar esta información para resolver. Precisamos. Bien, precisamos. El señor Félix Chero Medina, como ocurrió con el señor Benji Espinosa Ramos, eran testigos ofrecidos por la defensa del señor Sánchez Palomino. Pero al haberse sobreseído la causa en relación a ellos, la defensa de la acusada Chávez Chino los ofreció como testigos por comunidad de prueba. Y según las actas, la defensa alegó que son importantes porque guardan relación con los actos que se le imputan a la acusada, al amparo del principio de comunidad de pruebas. Eso fue en la tercera sesión, ¿bien? Del 11 de marzo del 2025. De modo que está dentro del espectro que puede investigar, ¿no? El ofrecimiento fue amplio respecto de esos hechos. En ese sentido se declara infundada la objeción. Gracias, señora magistrada. Continuamos entonces. Señor testigo, para que nos indique qué actividades realizaba usted el día 7 de diciembre del 2022. Muy bien, el 7 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana aproximadamente, concurrí a mi despacho como ministro de Justicia. Aproximadamente a las 9 de la mañana instruí a mi asistente que no se ha molestado
solo para casos de urgencia porque tenía que prepararme para concurrir a las 3 de la tarde al Congreso de la República, en la medida que en virtud al artículo 129 de la Constitución se me había designado para poder participar en la defensa democrática respecto a la vacancia que se le pretendía hacer al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Luego, aproximadamente 11:45 de la mañana, aproximadamente, mi jefa de gabinete, la doctora Claudia del Pozo, conjuntamente con el secretario general, el doctor Fernando Alcalde, ingresan a mi despacho y me dicen: señor ministro, el señor presidente está leyendo un mensaje a la nación donde al parecer está disponiendo el cierre del Congreso. No tenía el televisor prendido de mi despacho porque estaba concentrado en mi actividad de preparación para ir al Congreso, y nos dirigimos al pasillo donde hay un televisor, y en efecto vimos y escuché que el entonces presidente Pedro Castillo estaba leyendo un mensaje a la nación. Testigo, diríjase aquí al tribunal. Para contestarnos, conteste al tribunal. Correcto, entendí que como el interrogatorio es directo. No, le preciso. Entonces, verifico que se estaba emitiendo ese mensaje y de manera inmediata trabajé con mi jefe de prensa un tuit señalando que renunciaba como ministro de Justicia y Derechos Humanos, entendiendo que el artículo 128 establece de manera expresa que cuando se incurre en un ilícito o se incurre en una infracción constitucional por parte del presidente, los ministros somos solidariamente responsables. Luego, de manera inmediata, ordené a mi secretario general y a mi jefa de gabinete que procedan a elaborar la carta de renuncia y la ingresen por el sistema informático para formalizarla. Acto seguido, se convocó en el patio a todos los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y emití yo un pronunciamiento oral en el que les agradecía por los servicios prestados durante mi gestión, por el apoyo, por la colaboración, que sigan laborando, porque ellos eran funcionarios y servidores y que los temas políticos seguro iban a ser resueltos en el plano político y en el plano que corresponda. Luego he continuado hasta aproximadamente en mi despacho 5 de la tarde, en que me retiré a mi departamento. Esas son las actividades que he realizado el día 7 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Gracias. ¿Qué grados o especialidad ostentaba al momento de su designación como ministro de Justicia y Derechos Humanos? Al momento de mi designación ostentaba el grado de maestro con mención en ciencias penales, tenía estudios culminados de doctorado en Derecho y Ciencia Política y distintos estudios especializados en gestión pública, contrataciones con el Estado, litigación estratégica, derecho penal, procesal penal, laboral, procesal laboral, constitucional y otros estudios especializados. ¿Nos puede decir cuáles eran sus funciones específicas como ministro de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos al 7 de diciembre del 2022? De conformidad con lo que establece la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, Ley 29.809, mis funciones en concreto eran brindar asesoramiento jurídico al Ejecutivo, velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de la normatividad vigente, organizar los pliegos adscritos a justicia como es SUNAR, INPE, PRONACEP, entre otros, organizar y buscar el establecimiento de la política criminal y la política penitenciaria, entre otras funciones que están establecidas en el artículo 7 de la ley que he mencionado precedentemente.
Gracias. ¿Quién era la presidenta del Consejo de Ministros en su gestión? Al 7 de diciembre del 2022, la presidenta del Consejo de Ministros era la doctora Betsy Bexabé Chávez Chino. El día 7 de diciembre, ¿usted se comunicó con la premier Betsy Bexabé Chávez Chino? El 7 de diciembre recuerdo que en horas de la mañana, entre las 10 y las 12 de la mañana, la doctora Betsy me llama por teléfono y me indica si es que estaba en Palacio. Yo le señalé que no estaba en Palacio, que me encontraba en mi despacho, y a esa hora que me llama ya se había leído el mensaje a la Nación. Le dije: Betsy, ¿qué pasó? ¿Quién asesoró de esa forma al presidente? Y me dijo: hermano, yo también estoy tan sorprendida como tú porque no comparto lo que se ha señalado. Y esa fue la única comunicación y se cortó la comunicación y luego, como he señalado, permanecí en mi despacho hasta las 5 de la tarde. Bien, los ministros de Estado al 7 de diciembre del 2022 ¿se comunicaban por alguna aplicación de mensajería instantánea? Sí, teníamos una aplicación, un grupo de WhatsApp denominado Ministros del Bicentenario, en el que intercambiábamos información de interés respecto al ejercicio de ministros y la participación en el Consejo de Ministros, así como se nos recordaba a través de ese grupo el día, hora y fecha de las sesiones de Consejo de Ministros y la agenda programada. Correcto. El día 7 de diciembre del 2022, ¿usted recibió alguna comunicación o mensaje a través del aplicativo WhatsApp? Objeción, está introduciendo una información del WhatsApp. No, acaba de decir que se comunicaban a través de un aplicativo. Sí, pero está introduciendo las particularidades Ya. de este aplicativo. Ya, Más ¿hubo genéricas, alguna pero- comunicación el día 7 de diciembre? Aparte de la llamada que me hizo la doctora Betsy Bexabé Chávez Chino, cuando recibí la llamada pude advertir que en mi teléfono, en ese grupo, había un mensaje que decía: señores ministros, asistir a Palacio. Yo entendí que ese mensaje implicaba coordinar las acciones de que desde el día 6 ya habíamos trabajado para estar a las 3 de la tarde en el Congreso de la República. El día 6 de diciembre, ¿hubo una reunión en Palacio de Gobierno? Hubo una reunión el día 6, yo estuve en Palacio el 6 desde aproximadamente 11 de la mañana, trabajamos arduamente la estrategia de defensa de lo que considerábamos una inconstitucional vacancia del presidente de entonces, Pedro Castillo Terrones. Nos reunimos los ministros Salas, Roberto Sánchez, el ministro de Relaciones Exteriores, Landa, el doctor Benji Espinosa, el doctor Palomino Manchego, luego se integró el doctor Pachas, y quien habla, y trabajamos los lineamientos de defensa político y constitucional para el día 7 a las 3 de la tarde en el Congreso de la República. Correcto. El día 7 o antes del 7, o el 6 o antes del 6, ¿existió alguna reunión de coordinación o comunicación con la ex premier Betsy Bexabé Chávez Chino? Objeción, Porque era su, porque era su premier. Perdón. Objeción. Fundada la objeción, es compuesta. Está introduciendo y información. ambigua la pregunta. No conteste usted. ¿En alguna sesión del Consejo de Ministros se trató el tema de cierre de Congreso? Jamás, ni previamente, ni el 6 ni el 7, ni en ningún momento se habló siquiera o deslizó la posibilidad de un cierre del Congreso. Lo que siempre existió, y así se nos instruyó por parte del presidente de la República y la premier Chávez Chino, y antes el doctor Aníbal Torres, es que se debía hacer uso de las formas y mecanismos constitucionales. Y los mecanismos constitucionales para poder
cerrar el Congreso de la República en una eventualidad que así se produzca es lo que está establecido en el artículo 133 de la Constitución, que es ante la denegatoria de dos cuestiones de confianza. El día 6 de diciembre estuvo presente en la reunión la premier Betsy Bexabe Chávez Chino. No estuvo en la mesa de trabajo, pero recuerdo haberla encontrado en uno de los pasillos cuando yo me desplazaba haciendo algunas coordinaciones y me preguntó cómo íbamos en esa reunión y le informé que estábamos trabajando la estrategia, cómo se había coordinado para estar a las 3 en Palacio, y lo que me refirió fue: hermano, actúen de acuerdo a la Constitución y la ley. Eso es todo de mi parte, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias. ¿El Ministerio Público? Bien, ¿Una pregunta? solamente unas cuantas preguntas. Bien, señor Chero, usted ha señalado, y le pregunto, si es verdad que usted mencionó expresamente en esta audiencia, ha señalado quién aconsejó tan mal. ¿Es lo que señaló, correcto? Así es. ¿A quién lo señaló? No, fue una pregunta general respecto a indagar quién había aconsejado, orientado de esa forma al presidente. Correcto. No afirmando si alguien en específico lo había hecho. Fue una expresión. ¿Es verdad que la acusada Bexabe Chávez Chino señaló yo no comparto, o otro tipo de expresión? Estoy tan sorprendida Ya. como tú, hermano, pero no comparto lo que ha sucedido. Esa parte ¿Usted se recuerda lo que ha declarado ante la Fiscalía? Sí, por supuesto. Correcto. Como evidenciar contradicción. Objeción, señor. Señores, primero tiene que decir si recuerda o no. A ver. Ya, en todo caso, reformulo. ¿Usted recuerda qué tipo de expresión textual le dijo a la acusada Bexabe Chávez Chino en relación a yo no comparto, o otro tipo de expresión? Recuerdo perfectamente que lo que me señaló es: estoy tan sorprendida como tú y no comparto lo que ha sucedido, dejando constancia que en mi declaración señalé la expresión estoy tan sorprendida como tú. En este momento estoy precisando lo que me virtió en la medida que es mi declaración para la cual se me ha convocado. En todo caso, solicitamos que previamente se le lea su pregunta a la pregunta número 16. A ver, ¿hay contradicción o no? Está agregando una información. No, pero está aclarando en este En todo testimonio. caso, ahí nomás. Bien. La Procuraduría. Ninguna autora. La defensa del señor Torres Vázquez. Ninguna pregunta. Del señor Lozada Morales. Ninguna pregunta. Del Gracias. señor Venero Mellado. Ninguna autora. De la señorita Chávez, del señor Huerta Olivas. Ninguna, señorita magistrada. Del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señor testigo. Muy buenos días. Lo saluda el defensor público Ricardo Hernández. Año 2022, usted era ministro de Justicia. Usted ha mencionado, y quiero ingresar solamente a esa parte, usted dijo que usted renunció al escuchar el mensaje presidencial, pero se mantuvo en su despacho hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué motivo se mantuvo en su despacho? Era tan convulsionado el día respecto al desplazamiento policial y a las intervenciones del Ministerio Público que, así como había sido detenido el presidente de la República y que consideraba desde mi óptica académica y como abogado una detención ilegal, pensé que también iban a ser detenidos algunos ministros. Me quedé en mi despacho porque consideraba que si eso se producía, aún cuando lo consideraba ilegal y arbitrario, debía ser detenido en mi propio despacho. Además, luego tomé conocimiento por uno de mis asesores que mi despacho fue intervenido por el Ministerio Público. Señor Chero Medina, díganos, ¿cuándo se formalizó su renuncia? Mi renuncia se formalizó... El micro. Sí, pero un minuto, sí, un minuto.
Vía tweet, que es una información pública, se hizo el mismo 7, aproximadamente 12 del mediodía. Fui el segundo ministro en renunciar después del ministro Salas. Y el mismo día dispuse que se formalice por escrito a través de mi secretario general y mi jefa de gabinete. Como funcionario público, usted conoce que la formalización todavía merece un trámite. Así es. Es decir, al momento que usted se encontraba en el despacho presidencial, perdón, en su despacho de Ministerio de Justicia, ¿usted tenía algún tipo de contacto con los funcionarios? Por supuesto, hasta las 5 de la tarde yo continué comunicándome con ellos aspectos que tenían que ver con una posible entrega de cargo en caso esta se produzca en los días posteriores. En esas comunicaciones que tuvo con los funcionarios del Ministerio de Justicia, díganos, ¿usted tomó conocimiento si el Congreso de la República emitió algún oficio solicitando defensor público para que asista al señor Pedro Castillo Terrones? Objeción impertinente. Objeción, es una pregunta impertinente. No puede dar opinión sobre hechos que no han sido objeto de conocimiento por parte del órgano de prueba. Sí. Ya, Fundada voy a la reformular. Fundada Durante el plazo en que usted estuvo como ministro hasta las 5 de la tarde, díganos, ¿sus funcionarios le dieron algún tipo de comunicación con respecto a sus funciones? No se me puso en conocimiento por ningún área de alguna incidencia o de algún pedido o requerimiento especial. ¿De alguna institución del Estado, algún requerimiento? ¿Tomó conocimiento? En lo absoluto. Es necesario precisar que siempre mis jefes de línea y mis secretarios generales y directores se comunicaban conmigo para la atención de algún pedido especial. Usted es ministro y tiene a cargo dos subalternos que son viceministros, tanto de Derechos Humanos como de Justicia. La defensa pública, en este caso, el ejercicio de la defensa de los ciudadanos, está a su cargo también. Así es. Y está a su cargo también el conocimiento de ciudadanos que están detenidos en flagrancia. Absolutamente, incluso también aquellos que son defensores de derechos humanos está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos. ¿Sobre esa base recibió algún tipo de información con respecto a la detención de algún funcionario de alto cargo? Objeción impertinente, señora Mayor. Impertinente. Fundada por impertinente. Ya. Díganos, en ese extremo, ¿usted recibió algún tipo de comunicación con respecto a que se le comunique a usted en el grado de ministro sobre la detención de un ciudadano? Objeción es repetitiva, ya se ha sido Fundada la declarada. objeción. Señor abogado. Ya, correcto, señora juez. Muchísimas gracias. Díganos, entonces usted ha concluido de que durante el tiempo que usted estuvo como a las 5 de la tarde en su despacho, entonces usted no recibió ningún tipo de comunicación, a través de las instituciones, no recibió ningún tipo de oficios solicitando algún servicio del Ministerio de Justicia, ¿correcto? Ninguno. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Preguntas. Sí, unas preguntas, señor Chero. ¿Usted trabajó en el gabinete de asesores del Ministerio de Defensa? En el gabinete de asesores, fui el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Defensa. ¿Cuándo fue eso? Eso ha sido entre noviembre y febrero del año 2022. ¿Cuándo fue nombrado ministro de Justicia? Fui nombrado ministro de Justicia el 19 de marzo del año 2022. En diciembre del 2022, ¿qué número de celulares utilizaba? Usaba el celular institucional, cuyo número no recuerdo, y usaba un número, creo que era 950-615775. ¿Y qué número de celular estaba en el grupo de WhatsApp Gabinete Bicentenario? Es el último número que he señalado, si no me equivoco. Bien, esas son todas las preguntas. Le agradecemos por su concurrencia. ¿Podemos hacer un receso? Hacemos un receso de 10 minutos. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermano. Por eso estamos hoy día
bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire.